Amén, 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 amén. ¿Qué tal si mientras te vas sentando le das un high five a la persona que está a tu lado y le dices qué bueno que estás aquí? Salúdalo ahí con mucha alegría. Ahora esa misma persona que le diste el high five y la saludaste, la vas a mirar una vez más y le vas a decir qué bueno estar sentado a tu lado, dile. Dile, porque tú eres bien cool, dile, tú eres bien cool, dile. Me gusta estar sentado al lado tuyo porque tú eres bien cool. Ahora, ¿qué tal si tú mismo te das un fuerte aplauso porque viniste en la mejor actitud? Oye, ya esta es la tercera parte de nuestra nueva serie, la cual hemos titulado La familia diseñada por Dios. Y en la misma, como iglesia, nosotros hemos estado atendiendo algunos casos que hemos identificado desde la plataforma Contigo. Por si por casualidad estás aquí por primera vez, es importante que sepas que nosotros tenemos un link o un espacio en nuestra aplicación que se llama Contigo, y es que si tú estás teniendo algún proceso en tu vida, nosotros podemos acompañarte en medio de ese proceso, y tú le das a ese link ahí en nuestra aplicación y te va a enviar un formulario y tú vas a poner, y precisamente la pastora que estuvo predicando la semana pasada, que fue Glenda, que sé que fue un mensaje sumamente hermoso y excelente, es la que atiende. Ella es una pastora consejera dentro nuestro, y nosotros hemos identificado a través de esta plataforma, a través de Contigo, algunas cosas que están afectando directamente las familias, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿verdad? Casos como, por ejemplo, problemas de violencia doméstica, casos como manipulaciones emocionales, casos también como lo que son roles familiares distorsionados y otros, los cuales también nosotros sabemos que afectan directamente la familia, ¿verdad? Entonces es por eso que para nosotros esta serie aquí en Mar Azul, en nuestra iglesia, es tan importante, ¿verdad? Porque esta serie en sí misma tiene la capacidad de darnos algunas herramientas que, si nosotros las ponemos en práctica, lo cierto es que pueden cambiar el rumbo de tu familia. Esta serie tiene el potencial para que tu familia sea restaurada. Ya sea que tú estés viviendo procesos en donde tengas un matrimonio disfuncional, o que tengas algún proceso o alguna situación con tus hijos, o ya sea que tú tengas algún tipo de situación o problema con algún familiar, ¿verdad? O ya sea que estés viviendo o experimentando un divorcio o una separación y que estás viniendo triste por este proceso que estás viviendo, es importante que sepas que esta serie tiene la capacidad de transformar cada área de nuestra familia. Entonces, hoy, precisamente porque nos interesa y nos importa la familia, nosotros vamos a estar hablando sobre padres que forman discípulos y sobre qué es lo que Dios soñó y sueña para nuestros hijos y para la fe de la próxima generación de nuestros hijos. Pero definitivamente, cuando nosotros hablamos sobre la fe de nuestra próxima generación, la realidad es que, si nosotros somos honestos, tendríamos que ser claros y entender que el proceso que nosotros estamos viviendo como sociedad y como iglesia, en términos desde el punto de vista de hacer discípulos, tenemos que entender que no es un secreto a voces que ese proceso de discipulado no está siendo tan efectivo como a nosotros como iglesia nos gustaría. Y es por eso que la familia, es importante que podamos entender que en este tiempo que nosotros nos tocó vivir está en problemas, está viviendo unas situaciones difíciles. Inclusive recientemente una empresa de encuestas llamada Barna Research Group, es una empresa de encuestas cristianas, hizo una encuesta, ¿verdad?, bastante amplia sobre la espiritualidad de los millennials. ¿Quiénes aquí son millennials? A ver las manitas, hay 2 o 3 que no lo saben, pero lo son también. No tengo exactamente cuáles son las fechas, pero entiendo que los millennials son de 44 para abajo, ¿verdad? Aproximadamente. Yo no sé exactamente hasta cuándo, pero yo no soy millennial, por si acaso. Yo soy generación X, Hay 2 o 3 que tienen eso más seteadito, ¿verdad? Pero esta empresa, ¿verdad?,
de encuestas cristianas hizo una encuesta bastante amplia sobre la espiritualidad de los millennials y la misma concluyó que solamente el 8% de los millennials criados en la iglesia en los Estados Unidos son discípulos resilientes. Y cuando yo hablo de esa palabra, de la palabra resiliencia o resiliente, estoy hablando de ese proceso que tiene el ser humano de adaptarse bien a la adversidad, ya sea por algún tipo de trauma que vivió o por alguna tragedia significativa. Y lo cierto es que si nosotros analizamos y pensamos en ese 8%, posiblemente dice, luego de tantas religiones que hay en el mundo, pues pudiéramos pensar que no estamos tan mal, pero lo cierto es que cuando ellos hacen esta encuesta, ellos lo que están hablando exactamente es que esos discípulos resilientes de los cuales ellos están hablando no necesariamente son discípulos o son creyentes que están dispuestos a entregarlo todo por el evangelio, sino que ellos están diciendo que estos son discípulos semi-regulares. O sea que no solamente nosotros estamos en el proceso de que solamente seamos un 8% de los millennials que estemos verdaderamente viviendo una fe, sino que dentro de este 8% son personas que viven su fe de forma semi-regular. Oran de forma semi-regular, van a la iglesia de forma semi-regular, manejan sus procesos en su vida de forma semi-regular. Y la realidad de familia es que aunque fuera un 8%, tengo que decirte que un 8% no es un buen número. Tenemos que ser completamente honestos. Inclusive, si nosotros lo miráramos desde la perspectiva, desde el punto de vista de aquellas personas que son negociantes, ellos dicen unas palabras y es que dicen que tu sistema está perfectamente diseñado para darte los resultados que tú estás obteniendo. En otras palabras, lo que nos está queriendo decir es que, si lo dijéramos en un buen puertorriqueño, tú te mereces por lo que tú trabajaste. Y eso yo creo que es un reto bien grande para cada uno de nosotros. O sea que si nosotros pudiéramos decir, ¿verdad?, cuando tenemos solamente un 8% de resultados, eso es lo que quiere decir, después de nosotros hacer todo lo que teníamos que hacer, eso lo que quiere decir es una de dos cosas, o que trabajamos para arreglar ese sistema o botamos ese sistema a la basura, ¿verdad? Y comenzamos a construir un nuevo sistema en donde nosotros podamos ofrecerle una fe a nuestros hijos para que ellos puedan impactar la fe de la próxima generación, ¿verdad? Y yo pienso que, y nosotros aquí pensamos en Mar Azul, que la razón por la cual nuestro sistema como creyentes ha estado fallando es porque tristemente nosotros como padres hemos delegado nuestra responsabilidad, la responsabilidad de la espiritualidad de nuestros hijos sobre la iglesia. Y no necesariamente nos hemos encargado de nosotros atender la fe de nuestra próxima generación y la espiritualidad de nuestros hijos en nuestras casas, ¿verdad? Y por eso es que este mensaje en sí mismo es tan importante, porque hoy precisamente nosotros vamos a estar hablando sobre cómo nosotros como padres podemos formar en nuestros hijos y en nuestra próxima generación discípulos. Hoy nosotros vamos a estar dando herramientas que te van a ayudar para que tú puedas formar en tus hijos y en la próxima generación discípulos, ¿verdad? Y cuando hablamos de formar discípulos, no solamente nosotros debemos de pensar en lo inmediato, porque en ocasiones cuando pensamos en formar a nuestros hijos, salud, ¿verdad? Que estornudo ahí, salud. No solamente nosotros debemos pensar en lo inmediato, ¿verdad? Porque en ocasiones cuando pensamos en formar a nuestros hijos, lo que viene a nuestra mente es que pensamos en el presente de nuestros hijos y solo pensamos en sus necesidades diarias o en su educación y en su bienestar emocional, pero lo estamos pensando desde el punto de vista de hoy. No necesariamente pensamos en que nuestros hijos, no solamente nosotros tenemos que impactar su fe y que algo ocurra con ellos relacionado a que Dios impacte sus vidas por ellos, sino que nosotros tenemos que hacerlo entendiendo que Dios nos está enviando para que ellos puedan impactar la fe de la próxima generación, ¿verdad? Y en pocas ocasiones, ¿verdad?, pensamos en la vida espiritual y lo que hacemos es que le dejamos esa responsabilidad a la iglesia, ¿verdad? Y lo que hacemos es que los traemos a la iglesia y dejamos que la iglesia se encargue. Inclusive en ocasiones pudiéramos hasta dar un mal testimonio en nuestras casas. Pues decimos, no, yo lo estoy llevando a la iglesia. Y que allí la iglesia se encargue. Sin embargo, cuando nosotros estamos en la casa,
En ocasiones ni siquiera buen testimonio damos, ¿verdad? Y lo cierto es que es bueno que tú sepas hoy que en tus manos no solamente está el destino de tus hijos, sino que también está el futuro de una generación entera. Díselo que está a tu lado, dile, en tus manos está el futuro de una generación completa. Díselo que está a tu lado. En tus manos está el futuro de una generación completa. Independientemente de la edad que tengas, independientemente de la edad que tengan ya tus hijos, en tus manos está el futuro de una generación completa. O sea, cuando tú inviertes tiempo en la educación cristiana de tus hijos, no solamente llevándolo a un lugar en donde ellos puedan hablarle de su fe, porque eso no es malo, que tú los traigas a la iglesia para que los maestros de esta comunidad o de cualquier iglesia le hablan de su fe, pero es bien importante que tú entiendas que tienes que invertir sobre su fe también en la casa, ¿verdad? Así como tú lo estás escuchando, cada palabra, cada enseñanza y cada valor que nosotros le inculcamos a nuestros hijos, lo que está haciendo es que siembra una semilla de un legado que lo que va a hacer es que va a perdurar mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. O sea, que cuando se trata del futuro de nuestros hijos, nosotros no solamente estamos invirtiendo en la fe de nuestros hijos, sino que estamos invirtiendo en la fe de nuestros nietos, estamos invirtiendo en la fe de nuestros bisnietos, y no solo eso, sino en la fe de muchas otras personas más que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos van a poder impactar para que personas puedan conocer el amor de Jesús. Y nuestro pastor general, Jonathan Ocasio, lo dice de esta forma. Él dice que Dios diseñó la familia para transmitir su historia, sus principios y su amor de generación en generación. Y esto lo que significa, ¿verdad?, es que cada decisión que nosotros tomamos sobre nuestros hijos, lo que está haciendo es que está construyendo un puente sobre el futuro de nuestros hijos, donde nuestras huellas van a permanecer visibles mucho después de que nosotros ya no estemos. Sea que tú construyas lo que tú construyas sobre ellos, sea que construyas bendición o sea que construyas maldición, nosotros dejamos unas huellas en nuestros hijos que luego esas huellas se van a seguir viendo de generación en generación, ¿verdad? Y como padres todos nosotros estamos llamados no solamente a criar, sino que estamos llamados a formar discípulos que a su vez, ¿verdad?, van a continuar la obra de Dios en sus propias familias y en sus comunidades. Y de la misma forma, si nosotros no permitimos que Dios sane nuestras heridas hoy, esas heridas nosotros se las vamos a pasar a nuestros hijos. No sé si te ha pasado en algún momento que tú en algún momento dijiste, yo nunca voy a hacer esto que está haciendo mami y papi. Y luego de algún tiempo te viste tú haciendo lo mismo. No sé si te ha pasado eso. Miren, familia, mi mamá no tenía mucha paciencia. Mami no tenía mucha paciencia. Y mami, cuando venía con algún proceso, o yo le faltaba el respeto o algo, mami tenía una puntería. Y yo recuerdo, mami nunca me maltrató, ¿verdad? Ni yo tampoco maltrato a mis hijos, de eso no es lo que te voy a hablar. Pero mami tenía una forma de actuar cuando se molestaba que era bien fuerte. Entonces, yo recuerdo una vez que yo le falté el respeto y mami cogió un tenis del piso. Yo recuerdo que era marca New Balance. Y yo quiero decirte que cuando yo vi a mami que hizo ¿sabe? Que iba a pichar, ella iba directamente, yo sabía para dónde iba para mi cabeza. Y yo recuerdo que yo corrí, ese pasillo largo de mi casa, ahí en Bayamón, en la urbanización Miraflores, yo corrí, yo di vuelta, yo hice así, como Matrix, yo hice así como Matrix. Tú sabes que Matrix hace como así, como quiera me dio en la boca. Mami tenía una clase de puntería. Y yo recuerdo muchas ocasiones en donde mami cogía lo que tuviera al lado. Una vez cogí un chayote. Yo no sé si usted sabe lo que es un chayote. Eso tiene puyas, familia. Eso tiene puyas. Y me dio en la boca y me rompió la boca por aquí. Ella tenía una puntería. Y yo quiero que usted sepa que yo nunca le he tirado una a nuestros hijos, ¿verdad? A mis hijos, pero yo he tenido deseos de hacerlo. De momento yo veo un zapato ahí y a mí lo que me da es, ¿verdad? Pero esto sucede, familia, cuando nosotros no permitimos que Dios sane nuestras heridas del pasado. Yo estoy seguro que ahora mismo que yo te estoy contando esto, tú te estás acordando de algunos procesos que tú viviste en tu niñez y que posiblemente tú sabes que puedes estar repitiendo con tu familia. Y posiblemente decimos esto que es jocoso, porque realmente esto es jocoso, lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Y porque obviamente yo no me portaba muy bien, que digamos, yo era bastante enérgico, ¿verdad? Pero hay otras situaciones y otras circunstancias que verdaderamente van a afectar directamente a nuestros hijos y le van a crear marcas para el resto de sus vidas.
Entonces es por eso que es importante que nosotros, ¿verdad?, podamos trabajar todas estas heridas del pasado para que nosotros podamos ser sanos y no pasemos esas heridas a nuestros hijos, ¿verdad? Porque lo cierto es que sí se puede ser sano para que tú puedas criar de forma correcta, ¿verdad? Esa recompensa. Fíjate que la Biblia establece que nuestros hijos son bendición y son recompensa de Dios, ¿verdad? Para que luego nosotros podamos enviarlos y que ellos puedan alcanzar todo lo que tiene Dios para sus vidas, que ellos puedan alcanzar todo lo que Dios estableció para sus vidas. Y el Salmo 127 nos habla sobre esto, y mira lo que nos dice, Salmo 127, versos 3 y 4, mira qué interesante, nos dice: los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Y dice, como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. En otras versiones dice, como flechas en manos del valiente. Entonces, cuando el salmista está hablando de esto, obviamente él está hablando de que Dios nos da a nuestros hijos para que nuestros hijos alcancen. Y obviamente cuando el salmista escribe esto, él lo escribe en los tiempos. ¿Cuántos han visto aquí películas medievales o series medievales? Yo las amo, yo amo todas esas series medievales porque yo pienso que para ese tiempo fue el tiempo en donde Jesús vivió. Yo las veo ahí, en ocasiones pueden ser un poquito sangrientas, pero ellos nos traen la cruda realidad de lo que se vivió en aquellos momentos, ¿verdad? Y cuando la Biblia nos habla, y ese salmista utiliza las palabras de como flechas en manos del guerrero o como flechas en manos del valiente, obviamente él lo que está poniendo es que Dios nos da a nuestros hijos para que nosotros los lancemos para conquistar. ¿Por qué? Porque las flechas se utilizaban para una de dos cosas, o para conquistar el reino o para defenderse del enemigo. ¿Cómo para conquistar el reino? Pues mira, cuando un reino quería conquistar otro reino y de momento iban al frente de un castillo porque ahí estaba ese rey, ellos mientras más arqueros tuvieran, separaban todos esos arqueros y lanzaban esa flecha para eliminar a la mayor cantidad de guerreros que pudieran, para luego cuando ellos fueran a esa batalla cuerpo a cuerpo, pues se le hiciera más fácil. ¿Y cómo las utilizaban para defenderse? Pues mira, si tú eras parte de ese otro bando que tú estabas, ¿verdad?, y tú tenías que defender tu reino, pues ellos lo que hacían es que cogían esa flecha y las llenaban de fuego. Y no solo eso, sino que ponían algún tipo de petróleo o algo ¿verdad?, que quemaba, que prendía. Y ellos lanzaban esas flechas y cuando esos guerreros que venían en contra corrían, se quemaban. O no solo eso, sino que los intimidaban y ellos se iban. O sea, cuando la Biblia nos habla, ¿verdad?, de esto, el salmista cuando usa este ejemplo de las flechas, él lo está haciendo como un símbolo de conquista. Y nos está diciendo que a través de nuestros hijos nosotros podemos conquistar. O sea, que Dios no se enfoca solamente en tu generación, sino que Dios se enfoca en las próximas generaciones y en las próximas generaciones de nuestros hijos. O sea que la Biblia lo que está haciendo a través de ejemplos como este es que nos está enseñando que el plan de Dios siempre fue un plan multigeneracional. Siempre el plan de Dios fue multigeneracional. Familia, las Escrituras repetidamente nos enseñan que Dios no solamente estaba interesado en lo que ocurría en una sola generación, sino que su plan se extendía mucho más allá por varias generaciones. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 6, cuando Dios se le presenta a Moisés en el desierto. Y fíjate lo que le dice. Él le dice: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero mira qué interesante. Fíjate que él le dice: yo soy el Dios de tu papá, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta simple afirmación, con ella lo que Dios estaba haciendo es que él estaba revelando, ¿verdad?, esa naturaleza secuencial y multigeneracional de lo que era el plan de Dios. Y si nosotros pudiéramos hoy, ¿verdad?, mirar un poquito ese plan que Dios tuvo con la vida de Abraham, con la vida de Isaac y con la vida de Jacob, pudiéramos ver que Dios no solamente tenía un propósito individual con ellos, sino que Él sabía que se iba a extender sobre sus vidas de generación en generación. Y si viéramos la vida de Abraham, podemos ver que Abraham solamente fue el origen de la promesa. Y Dios le habla y le dice y establece una promesa que va mucho más allá de él. Y en Génesis capítulo 12, él le promete a Abraham que iba a ser una gran nación y lo promete bendecir a través de él a toda la familia de la tierra, ¿verdad? Y le habla de su descendencia. Y ahí podemos ver que el plan de Dios no solamente se limita a Abraham. ¿Por qué? Porque luego Abraham muere. Entonces luego podemos ver cómo esa promesa pasa a su hijo Isaac.
Y esa promesa continúa. Y podemos leer en Génesis capítulo 26, verso 24, que Dios se le aparece a Isaac en un sueño y le dice: esa noche se apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Fíjate qué interesante, cuando le dice: por amor a mi siervo Abraham. O sea que esa promesa continuó sobre la vida de Isaac, pero fue por amor de su siervo Abraham, ¿verdad? Y dice: yo te multiplicaré. Entonces aquí podemos ver, familia, que por ti, tus hijos y tus nietos pueden ser bendecidos. Por ti. Porque tú digas: ok, Señor, yo quiero que tú hagas algo con mi familia, yo quiero que tú hagas algo con mi descendencia, yo quiero dejar un legado que se extienda por generaciones. Dios lo puede hacer por ti. Y Dios es bien enfático y se lo establece: por amor a mi siervo Abraham. Pero entonces, ¿qué sucede? Que luego de eso, Isaac muere y esa promesa queda sobre Jacob, ¿verdad? Y a este le toca vivir una nación en formación. O sea que no se detiene ahí, sino que llega a la vida de Jacob y en medio de su vida podemos ver cómo ese plan multigeneracional de Dios comienza a tomar una forma de una manera más correcta, ¿verdad? Y Dios, una de las cosas que hace es que le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre de Israel, y hace que nazcan las 12 tribus que eventualmente iban a formar la nación de Israel. Y nosotros aún somos parte de todo eso que ocurrió cuando Dios le promete a Abraham que a través de él se iba a extender, ¿verdad? Que su generación iba a correr el mundo, ¿verdad? Entonces pudiéramos ver en Génesis capítulo 28, verso 13, ¿verdad? Que le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la cual tú estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Y le dice: te extenderás del norte a sur y de oriente a occidente, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. O sea que ese plan no solamente quedó en uno de ellos, sino que continuó, ¿verdad? Y esto lo que significa es que Dios, siempre que quiere bendecir tu vida, Él piensa en un patrón divino. Podemos ver que hay un patrón divino, y este patrón divino de bendición y propósito a lo largo de las generaciones es el que nosotros tenemos que tener presente cuando nosotros pensemos en nuestros hijos. Ya sea que tú seas padre o seas madre, tienes que tener en mente que Dios tiene un patrón divino y que cada una de las cosas que tú hagas y tú te enfoques en acercarte al Señor, Dios va a bendecir de forma especial tus generaciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que posiblemente tú estás aquí, tú puedes decirme: caramba, Gino, está bien, lo que tú me estás diciendo está genial, pero mis papás no fueron cristianos, mis papás no le sirvieron al Señor. ¿Cómo yo puedo? Pues mira, es bien interesante porque la misma Biblia habla en Juan capítulo 1, verso 2, y nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir, familia? Que aunque tus papás no hayan sido creyentes o hayan cometido el error que tú entiendas que hayan podido cometer, es bien importante que sepas que a través de que tú aceptes a Jesús en tu corazón como tu Salvador, automáticamente Dios comienza a bendecir tu vida y tus descendientes y las próximas generaciones van a ser bendecidas a través de ti. Mire, familia, papi se convierte bastante mayor. Y yo tenía aproximadamente ya como algunos 23, 24 años. Sin embargo, Dios le promete muchas cosas hermosas a mi papá. Pero mi papá ya no tenía la fuerza para recibir todo lo que Dios le estaba prometiendo. Y yo escuché algunas de esas promesas. Sin embargo, aunque papi luego muere, hoy, porque papi recibió a Jesús en su corazón, yo tengo el privilegio de estar aquí predicándote a ti y soy pastor de esta iglesia. Y tú sabes lo hermoso de todo esto, que esto no se detiene ahí. Porque aunque yo no esté aquí, la bendición de Dios es multigeneracional y va a continuar bendiciendo a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos. Va a continuar porque así es que Dios funciona, ¿verdad? Y es por eso que tu historia es tan importante. Es por eso que tu vida es tan importante, porque lo cierto es que sí es posible transmitir el legado que tú nunca recibiste. Posiblemente tú dices: no, es que yo no recibí ese legado. Pues tú puedes transmitirlo. ¿Cómo? Conociendo a Jesús en tu corazón y permitiendo que Dios se establezca sobre tu vida, ¿verdad? Cuando hablamos de estas palabras, eso es lo que significa, ¿verdad? Esto lo que significa es que hoy puede ser el día
Si tú recibes a Dios en tu corazón, en donde tu matrimonio sea sano, hoy puede ser el día en donde Dios rompa las cadenas de infidelidad en tu familia, porque tú simplemente aceptes a Jesús en tu corazón y te propongas trabajar tu vida bajo los preceptos de Dios. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado procesos como, por ejemplo, el abuelo le fue infiel a la abuela y por eso se divorciaron, y de momento el papá le fue infiel a la mamá, o la mamá le fue infiel al papá y por eso se divorciaron, y luego el hijo o la hija le fue infiel a su esposo o a su esposa y por eso se divorciaron. Y esto es lo que en muchas ocasiones se habla de que son como si fueran algunas cadenas de maldiciones generacionales que verdaderamente sí, como mismo nosotros tenemos la oportunidad de bendecir de forma especial a nuestros familiares y a nuestros hijos, también nosotros podemos maldecir sus vidas a través de lo que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a decidir hoy? ¿Qué es lo que vamos a decidir hoy con nuestras vidas? Pues mira, yo quiero decidir que yo quiero bendecir de forma especial a mi familia. Yo voy a pelear la batalla por acercarme a Dios, porque yo quiero que Dios siga bendiciendo de forma especial a mis hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo que nos está invitando a hacer es a que nosotros podamos adoptar esas características que tiene Dios. ¿Y cuáles son las características de Dios o cuáles son las características de nuestro Padre Celestial? Pues mira, número uno, una de las características que más podemos ver de Dios es que el Padre ama. Obviamente, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que dice en Juan 3:16, que nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto lo que significa, familia, es que el Padre se da. Y yo creo que todos los que tienen hijos aquí saben que nosotros siempre estamos como papás. Uno siempre está sacrificando y sacrificando y sacrificando y dando y dando y dando, ¿verdad? Siempre damos. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del Padre. Y nosotros, Dios nos llama a que nosotros tengamos ese corazón del Padre y que nosotros constantemente amemos, ¿verdad? Número dos, otra de las características de Dios es que el Padre cuida. En Mateo capítulo 7, verso 9 nos dice que Dios da lo mejor a sus hijos. Y nos dice, ¿quién de ustedes si su hijo pide pan le da una piedra? O si pide un pescado le da una serpiente, ¿verdad? Dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan, ¿verdad? Y yo creo que, yo quiero que serte honesto, yo no puedo contar ni siquiera con las dos manos todas las veces que mi esposa y yo le hemos dado algo a nuestros hijos, aún sin nosotros tener para darle. Y nos hemos sacrificado para darle. Y la Biblia establece que si aún nosotros siendo malos, y que nuestro corazón en ocasiones es malo y nuestra mente en ocasiones es mala, nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos. Imagínate Él, cómo Él puede bendecir nuestra descendencia y nuestras próximas generaciones, ¿verdad? Si nosotros verdaderamente nos acercamos ¿verdad? y lo buscamos. Y número tres, otra característica del Padre es que de Dios dice que el Padre corrige. Hebreos capítulo 12, verso 6 nos dice que Dios corrige a quienes aman, ¿verdad? Dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y mira qué interesante, yo sé que mientras yo estoy leyendo esto y estoy hablando de disciplina, posiblemente tú te detuviste en ese momento que dice azota. Posiblemente te detuviste, yo no voy a hablar de eso hoy, ¿verdad? Pero lo cierto es, familia, que yo oro por tener estas cualidades de Dios para poder bendecir a mis hijos, para que mis hijos puedan alcanzar la próxima generación y que todas sus próximas generaciones sean bendecidas, porque yo decidí caminar en pos de lo que Él establecía, tanto para mi vida como para la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Porque como padres terrenales estamos llamados a reflejar esas cualidades que tiene Dios en nuestras relaciones con nuestros hijos, ¿verdad? Y mira, iglesia, lo cierto es que si nosotros miramos los legados, lo cierto es que los legados no son 100% puros, ¿verdad? Mientras el pecado esté presente en nuestra vida, porque siempre nosotros, como somos seres humanos, vamos a tener que ser rescatados, ¿verdad? De nosotros mismos. Pero la verdad es que tú sí puedes hoy cambiar la historia de tu familia convirtiéndote en un padre que ama, un padre que corrige y en un padre que cuida. Pero entonces, ¿cómo nosotros logramos esto? Pues mira, la respuesta es bastante simple y es la cual te he estado hablando durante todo este tiempo, que tú comiences a pensar de forma multigeneracional, que no solamente pienses en la fe de tus hijos, sino que pienses que tus hijos van a impactar de generación en generación. Mira, familia, hace algún tiempo atrás, hace algunos meses, yo recuerdo que yo estaba orando en la casa
Y mi familia completa estaba durmiendo y yo estaba orando y yo comencé a llorar porque ustedes saben que cuando uno se mete a las redes sociales o ve noticias, uno comienza a ver diferentes noticias que de un niño que murió o de un niño que se lo robaron uno se pone medio sentimental y cuando ora por los hijos uno comienza a pedirle, Señor, que mis hijos sean cubiertos, que tú los cubras, que a ellos no les pase nada. Y uno comienza a ver hasta noticias de que si un papá tuvo un accidente y dejó a ese hijo solo. Y yo comencé a orar por eso y yo recuerdo que yo lloraba y de momento fui sorprendido, no por la voz de Dios a mi oído, pero sí a mi corazón, en donde Dios me hablaba directamente que me preocupara más por la eternidad de mis hijos que por lo que le pasara aquí en la tierra. Y yo fui sorprendido y automáticamente me sentí hasta mal. Y yo decía, ok, Señor, también, pero también cuídalo. También cuídalo. ¿Verdad? Y yo creo que a veces nosotros estamos más enfocados en lo que hoy viven nuestros hijos y en que no le pase nada hoy, que en el futuro y en su fe cuando nosotros no estemos. Entonces Dios nos está invitando a eso, pero posiblemente tú estás aquí y puede ser que tú te preguntes, Gino, pero ¿cómo lo hago? Pues mira, es bien importante que sepas que la Biblia nos da instrucciones claras sobre esto. La Biblia nos habla de todo y que más que sobre esto, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versos 1 y 2, y luego también voy a leer el verso 7, nos dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Y mira qué interesante cómo, hablándonos de nuestras próximas generaciones y de lo que nosotros tenemos que hacer, hay una promesa que se zafó por ahí. No sé si te diste cuenta. ¿Y cuál es la promesa que se zafó? Para que disfrutes de larga vida. O sea que si nosotros le mostramos el Evangelio a nuestros hijos y le enseñamos sobre el Señor, vamos a disfrutar de larga vida. No vas a necesitar esa cremita que te pone por la noche y ese suerito. No, también lo va a necesitar. Como quiera nos vamos a poner viejitos. Pero mira qué hermoso cómo se zafa de momento una promesa ahí, para que tú disfrutes de larga vida. Cuando nosotros le enseñamos sobre nuestra fe a nuestros hijos, Él nos promete larga vida. Otra razón más para servirle al Señor. Mira qué hermoso. En el verso 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mira qué hermoso. Voy a leer el verso 7 otra vez. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, te está diciendo, háblale de tu fe a tus hijos en todo momento. Y tengo que decirte que esta es la forma en la cual tú vas a poder hacer que tus hijos alcancen lo más importante que es el reino de los cielos. Entonces, ya para ir aterrizando este mensaje, familia, la verdad es que Dios nos está enviando a nosotros ser buenos padres, aunque en ocasiones nuestros hijos no lo agradezcan. Dios nos hace un llamado a ser buenos padres y madres, aunque nuestros hijos no lo agradezcan. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque yo tengo hijos chiquitos. Y a veces a ellos se les puede zafar alguna cosita, pero son chiquitos, pero posiblemente tú eres una de esas personas que está aquí, tienes hijos adultos, hijos grandes. Y tú estás viendo cómo dentro de su proceso no necesariamente todo lo que tú hiciste por ellos o todo lo que tú intentas hacer por ellos a lo mejor no es bien recibido y no lo están agradeciendo. Sin embargo, la Biblia establece y Dios nos establece que aún así nosotros tenemos que seguir amando, tenemos que seguir cuidándolo y tenemos que seguir corrigiéndolo. Porque esa es la forma en la cual Dios trabaja con nosotros. Pues yo me pongo a pensar cómo nosotros nos sentimos si nosotros llevamos a Adrián a un lugar y cuando venimos de camino él dice, no me gustó. ¿Verdad? A veces nos pasa eso con nuestros hijos. Entonces yo lo siento para mí, pero verdaderamente yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentirá Dios
Cuando nosotros caminamos por la vida sin agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros, pensando que nosotros mismos nos ganamos las cosas por nuestro propio esfuerzo. Cuando lo cierto es que la Biblia misma establece y dice que toda cosa buena, todo don perfecto, toda bendición y todo amor proviene de Él. Proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno que tú tienes proviene de Él, porque Él lo permite para tu vida. Él te bendice. Entonces, ¿en cuántas ocasiones nosotros caminamos pensando que nos lo merecemos todo? Como mismo nosotros nos podemos sentir, porque fíjate que nosotros fuimos creados en base a su semejanza, a su imagen y semejanza. O sea que lo que tú sientes en tu corazón, Dios también lo siente. Obviamente porque Él lo siente, nosotros lo sentimos. Como mismo tú te sientes si tu hijo o tu hija no es agradecido, de esa misma forma Dios se siente. Pero ¿qué es lo que Dios continúa haciendo? Él sigue amándote, Él sigue cuidándote y sigue corrigiéndote, porque esa es su naturaleza. Entonces a eso es lo que Dios nos está invitando a nosotros, a que nosotros sigamos amando a nuestros hijos, a que sigamos cuidándolos y a que sigamos corrigiéndolos, aunque ellos en sí mismos no nos agradezcan lo que nosotros hacemos por ellos. Entonces, ya para ir terminando este mensaje, ¿qué tal si recapitulamos lo que aprendimos hoy? Es que lo primero que establecimos fue que Dios nos está invitando a ser padres conforme a su corazón y que nosotros somos llamados a imitarlo en amor, ¿verdad? En disciplina y en perdón y enseñanza. Y otra de las cosas que también aprendimos fue que todo lo que Dios te prometió no solamente puede afectar a tus hijos positivamente, sino que también puede afectar de forma multigeneracional. Y número 3, también aprendimos que Dios nos está invitando a imitarlo en amor, en disciplina y en perdón, aun cuando nuestros hijos no lo agradezcan. Entonces yo quiero terminar este mensaje de la misma forma. Yo estuve la semana pasada en el oeste y fue un tiempo sumamente hermoso. Y nosotros leímos unos versos que se encuentran en Mateo capítulo 7, versos 24 al 25, que bendijeron nuestras vidas de forma hermosa. Y yo aterricé ese mensaje a ellos, estoy seguro que Glenda también lo usó, pero Dios me hablaba de algo particular, y es que estos versos en sí mismos que se encuentran en Mateo capítulo 7, verso 24, nos hablan de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Es que nosotros tenemos que afirmar nuestra vida sobre la roca, que obviamente la roca es Cristo Jesús, ¿verdad? Para que nuestros hijos puedan estar cubiertos y nosotros, ¿verdad?, enviemos a nuestros hijos para que alcancen todo lo que Dios estableció para sus vidas, ¿verdad? Pero cuando yo leí este verso, nosotros estamos en una serie que habla de la familia. Y hoy nosotros estamos hablando de los hijos. Entonces, mira lo que dice el verso. Dice, Mateo 7:24, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y dice, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y lo que Dios está estableciendo es: cimienta tu vida, tu casa y tu familia sobre la roca. Pero ¿qué tal si nosotros, en vez de esa palabra casa, le ponemos ahí familia? ¿O qué tal si le ponemos hijos? Y entonces lo leemos con un mayor entendimiento, viendo lo que Dios nos ha estado hablando hoy. Y yo lo voy a leer y tú vas poniendo esa palabra, familia y hijos. ¿Qué tal si lo hacemos? Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su familia y sus hijos sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella familia y a aquellos hijos. Pero dice, con todo, la familia y los hijos no se derrumbaron porque estaban cimentados sobre la roca. ¡Wow! Entonces, esta palabra en sí misma nos está hablando, nos dice, produce algo sobre nosotros y tú estás aplaudiendo. Yo aprendí recientemente que todo lo que nosotros vemos o todo lo que nos hablan, aún los anuncios de televisión o los cuadros que nosotros podemos ver en un museo, hablan a nuestra vida y requieren una respuesta de nosotros. Y este mensaje en sí mismo requiere una respuesta de ti. ¿Qué tú respondes ante este mensaje? ¿Qué tú respondes? Cuando yo te hablo de la fe de la próxima generación, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, ¿qué tú respondes? ¿Cómo tú respondes a este mensaje? Porque se trata de tu futuro.
de cómo tú vas a ser visto en años, de cómo se van a acordar de ti, cómo tú respondes a este mensaje. Aún a través de un anuncio en Burger King, de Burger King en la televisión, tú respondes o te vas a comprar el combo o te quedas y dices, no, estoy a dieta. ¿Cómo tú respondes a este mensaje? Iglesia, ponte de pie. ¿Sabes lo que Dios está haciendo hoy? Él nos está invitando a entregarle nuestra familia. Él nos está invitando a entregarle a nuestros hijos. Yo no sé si tú lo has hecho. Yo no sé si tú eres un papá o una mamá que está aquí. A lo mejor estás solito, estás solita. A lo mejor estás en familia. Y Dios te está diciendo, mano, lo único que quiero es que me entregues tu familia. Entrégame tus hijos, llévalos por el camino. Yo te prometo que yo voy a bendecirte de generación en generación. Y que tú vas a bendecir la vida de tus hijos y siempre se acordarán del pacto que tú hiciste conmigo. ¿Cómo tú respondes a esta palabra? Hoy este espacio está abierto. Y si tú eres una persona valiente, tú vas a decir, yo respondo entregando mi vida y mi familia a Cristo. Yo respondo entregando mis hijos a Cristo. Y yo no sé cuáles son los problemas, las circunstancias, las situaciones que tú estás viviendo con tus hijos, con tus papás o con tu matrimonio. Hoy Dios te invita para que tú digas, ok, Señor, aquí yo estoy. Y tú hagas un acto público, que tú digas, yo me paro aquí al frente porque yo quiero que tú sanes mi familia. Tendrás tú la valentía de hacerlo hoy. Nosotros tenemos un equipo aquí hermoso que está listo para orar por ti. Pero depende si tú quieres que nosotros oremos por ti. Para que este no sea un mensaje que tú simplemente, mira, entra por aquí y te sale por el otro oído. Sino que tú te lo lleves para tu casa y digas, ok, de ahora en adelante sé que no es fácil, pero voy a dirigir mi vida conforme a lo que tú estableces en tu palabra, porque yo necesito y yo quiero que mi vida sea bendecida, que mi familia sea bendecida, que mi matrimonio sea bendecido, que mis hijos sean bendecidos, que mis nietos y aún los bisnietos que no voy a conocer sean bendecidos, porque yo quiero caminar en pos de lo que tú tienes con mi familia. ¿Qué tal si oramos? Y mientras oramos, este espacio está abierto. Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos rendimos ante ti, te recibimos como Dios, Señor. Y te entregamos nuestra familia, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo continúe siendo sobre nosotros. Señor, nos rendimos, Señor, y te reconocemos como Dios, como nuestro Salvador. Y sabemos que tú estás aquí, Señor, y te entregamos todo lo que somos. Posiblemente hay personas aquí, Señor, que vinieron por primera vez y se están encontrando con este mensaje. Y aunque no han pasado, están siendo retados y tú estás hablando a sus mentes y a sus corazones para que ellos sean sanos. Y hoy tú los estás invitando y le estás diciendo, sal de esa banca que yo quiero hablar contigo. Y Dios de misericordia, tú quieres bendecirlos a través de una oración y a lo mejor están peleando la batalla. Y yo en el nombre de Jesús te pido para que ellos mismos en su mente ganen esa batalla. Pero posiblemente también hay personas aquí en esta iglesia, Señor amado, que llevan algún tiempo en nuestra iglesia y saben que están viviendo problemas matrimoniales, procesos emocionales, situaciones con sus hijos, situaciones con sus padres, peleas y batallas con sus familiares. Y hoy tú quieres sanar estas familias también, Señor. Y aquí estamos nosotros dispuestos a orar por ellos, Señor. Y te pido que en el nombre de Jesús también tengan la valentía para pasar, Señor, porque lo único que tú quieres hacer es sanarlo, es restaurarlo, es renovarlo, es levantarlo, Señor, porque tú eres Dios sobre toda nuestra vida y sobre generaciones, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor?